El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Fiscalía denuncia venta de la virginidad de niños y niñas por parte de escandalosas redes de proxenetas. Colombia es el país de mayor exportación de prostitución a España, denuncia activista española en Bogotá. Prostitución en España mueve más de 30.000 millones de pesos diarios, revela autora del documental El Proxeneta. Se dispara prostitución en Cartagena. Extranjeros pagan entre 120.000 y 1 millón de pesos por servicios sexuales. Investigan transacciones de EPS Salud Vida a Panamá por más de 22.000 millones de pesos. Tropiezo en el primer día de diálogo sobre salario mínimo. Productividad resultó negativa. Desde mañana se reabre vía llano las 24 horas al día. La Corte Suprema comienza a estudiar candidatos a fiscalía. Hoy fueron escuchados. Brutal atraco a una mujer para robarle su bolso. Comienza a ceder inflación. Solo creció 0.10%. Corte Penal Internacional elogia a Colombia por su lucha contra impunidad. Paro total en Francia. La nación protesta contra el presidente Macron. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Noticia bomba. Esta sección revela cuál es el origen de la división dentro de la Corte Suprema de Justicia. 2. ¿Cuál es la guerra que existe en la sala penal de la Corte? ¿Entre quiénes y por qué? 3. ¿Cuál es la pelea en la sala civil de la Corte? ¿Entre quiénes y por qué? Primera ñapa. ¿Cuál es la pelea en la sala laboral de la Corte Suprema? ¿Entre quiénes y por qué? Segunda ñapa. En marzo, la Corte Suprema solo tendrá 15 magistrados. Si antes no eligen, ¿qué puede pasar? Y mi ñapa. Hay 2 personas que están determinando la crisis actual de la Corte desde fuera de la Corte. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Muy buenas noches. La Fiscalía denunció un aberrante tráfico de menores colombianos y venezolanos cuya virginidad es subastada a redes de proxenetas que operan en la zona de frontera y en regiones donde tiene alta influencia el narcotráfico. Al mismo tiempo, la cineasta española Mabel Lozano reveló las multimillonarias cifras que mueve el negocio de la prostitución colombiana en la península ibérica. Entre el 2014 y lo que va del 2019, la Fiscalía ha llevado a cabo cerca de 1.000 investigaciones de trata de menores con fines de explotación sexual, de las cuales el 50% han resultado efectivas y han permitido realizar 112 condenas. Estas investigaciones han dejado al descubierto un brutal negocio de venta de niños y niñas a redes de proxenetismo. Las niñas colombianas, venezolanas y de distintas nacionalidades están participando en el comercio ilegal de sexualidades y de venta de cuerpos y virginidades, desafortunadamente, penosamente, en lugares en donde hay cultivos ilícitos y donde hay también participación de narcotráfico. Estas redes de prostitución salvajes están principalmente alimentadas por las propias familias de las niñas y los niños. Hay familiares que están atendiendo, digamos, las supuestas necesidades sexuales de adultos que pagan por sexo con niños venezolanos. Que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Estas imágenes, que forman parte del documental El Proxeneta, realizado por la cineasta española Mabel Lozano, denuncia la realidad de un negocio multimillonario que solo en España mueve entre 5 y 8 millones de euros diarios, es decir, más de 30.000 millones de pesos. Colombia es el caladero de donde conseguir mujeres para la trata en nuestro país. Es decir, la trata se inició con las colombianas en el siglo pasado cuando ni siquiera este fenómeno estaba tipificado ni era un delito en nuestro país. En muchos casos, lamentablemente, son las madres de esas hijas que se quedaron aquí que las están trayendo a España para ser explotadas. El Proxeneta está narrado en primera persona por Miguel, el músico, dueño de algunos de los más renombrados macroburdeles en España. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente
con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionara. Familias de entornos muy humildes se acostumbran a que estas mujeres que están siendo prostituidas en España les envíen unas remesas de dinero. Con esas remesas de dinero, de divisas, son suficientes para que esas familias coman. Pero no solamente el hijo que esta mujer deja, el hijo, la mamá, el hermano, el cuñado, el marido, todos. Entonces se acostumbran de tal manera que cuando la mujer dice no, ya no puedo más, lo quiero dejar, es la propia familia que le dice, hijita, si tú eres muy joven, dele, dele. 18 años estamos en el puterío. Quizá no sepan cómo es la explotación tan extrema, ni la violencia a la que someten esas mujeres. Y esa es precisamente la historia de Lucía, una mujer colombiana explotada por Miguel y que al final termina cortándose las venas al ver que no tiene otra salida y siempre será una esclava sexual. Con Lucía a lo mejor estiré demasiado la cuerda. Tanto fue así, porque esa mujer se cortó las venas, pero de tajo, literal, de tajo, en el cuarto de baño del club. Y en Cartagena, la prostitución sigue aumentando. Los extranjeros son quienes más buscan los servicios sexuales de las mujeres. De 120.000 la noche hasta 1 millón de pesos puede costar los servicios sexuales en Cartagena, y estos son los lugares donde más se ve prostitución, plenamente identificados por las autoridades. Los puntos de embarcación en la ciudad de Cartagena también son utilizados para el desplazamiento de mujeres para la prostitución en yates. El barrio Bruselas, donde recientemente desarrollamos una operación con agencias internacionales, especialmente de los Estados Unidos, que permitió la captura de 5 personas dedicadas a la prostitución de menores. Tenemos también una incidencia en sectores exclusivos donde infortunadamente se presenta el arrendamiento de inmuebles para el ejercicio de la prostitución, como Boca Grande, y por supuesto en el centro histórico, donde infortunadamente hay presencia masiva de mujeres, especialmente de Venezuela. En horas nocturnas es común ver a decenas de mujeres ofreciendo estos servicios. Sin embargo, el acompañamiento se puede dar a cualquier hora y este es el modus operandi. Conocemos grupos de personas que están asociadas y son de alguna manera regidas por una persona. Sobre esta persona es que nosotros estamos realizando las investigaciones para dar con su ubicación e identificación. Son los extranjeros quienes más solicitan el servicio de prostitución al llegar a la ciudad. Especialmente asiáticos son los que más vemos reflejados en los controles que nosotros desarrollamos cuando abordan los taxis en los terminales aéreos y marítimos. Las autoridades también investigan la participación de menores de edad en esta actividad. El agente liquidador de Salud Vida, Darío Laguado, le pidió a la Fiscalía investigar una serie de transacciones entre la EPS y un empresario vinculado al escándalo de los Panama Papers. Una nueva polémica salpica a la EPS Salud Vida, compañía que fue intervenida por la Superintendencia de Salud. Pues en una denuncia de 11 páginas, el liquidador Darío Laguado le pide al fiscal encargado Fabio Spitia investigar varios hechos que él considera podrían tener implicaciones legales. Uno de los hallazgos del liquidador tiene que ver con una serie de pagarés cuyo otorgante es Delio José de León, un empresario panameño quien tiene investigaciones por el escándalo de los Panama Papers. El liquidador pide indagar una serie de transacciones que ascenderían a los más de 22.000 millones de pesos realizadas entre la EPS y el empresario extranjero. También fue remitido a la Fiscalía un contrato con la firma de abogados de Abelardo de las Priella para asesorar legalmente a la EPS, que según dice el liquidador, no se ha entregado un reporte sobre el cumplimiento de dicho acuerdo. Asciende a la suma de 3.000 millones de pesos que ya fueron pagados. En ese contrato se pactó una prima de éxito que asciende a 15.000 millones de pesos. En un comunicado, el abogado dice que no hay irregularidades en el contrato y acusa al superintendente Fabio Aristizábal de idear una campaña de desprestigio contra su firma. El Ministerio de Salud tiene listo un decreto para garantizar la afiliación al sistema de salud a los migrantes venezolanos, a los recién nacidos y a la población en situación de vulnerabilidad. El decreto que tiene listo el Ministerio de Salud señala que en Colombia permanecen 1.488.000 venezolanos, de los cuales 737.000 están en situación irregular y 750.000 en situación regular. En el documento de 13 páginas se hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo, cuyo texto habla de cobertura universal en salud.
El proyecto, que está para la firma del ministro Juan Pablo Uribe, indica cómo los prestadores del servicio de salud deben afiliar a los recién nacidos o adultos, haciendo énfasis en los migrantes venezolanos con permiso especial de permanencia. El listado censal de esa población, de acuerdo con el borrador, será elaborado por las alcaldías. El decreto que prepara el Ministerio de Salud aclara que para demostrar su permanencia en el país, los migrantes venezolanos afiliados deberán actualizar su información de domicilio cada 4 meses ante la entidad territorial donde se encuentren. Con un desacuerdo entre los sindicatos y el gobierno por la cifra de productividad presentada por el DANE, arrancaron las negociaciones para el incremento al salario mínimo para el 2020. En la primera reunión del gobierno, empresarios y sindicatos para negociar el incremento del salario mínimo para 2020, el DANE presentó una cifra negativa de productividad de menos 0,39, algo que de inmediato fue rechazado por las centrales obreras. La cifra de productividad, que es negativa, del 0,39, no fue aceptada por los trabajadores. La productividad laboral es fundamentalmente la cantidad de bienes o servicios que producen los trabajadores en un determinado periodo. Nosotros no estamos vinculando el salario mínimo con el tema del paro, ni de las marchas, ni de las protestas. Entre tanto, los sindicatos anunciaron que en lo posible el lunes presentarán una propuesta unificada de incremento que podría acercarse al 10%. Una concertación entre nosotros para buscar presentarle una cifra unificada a la Comisión Permanente de Concertación. Hace un año el incremento fue del 6% concertado, con lo cual quedó en 828.116 pesos. Y sin acuerdo concluyó hoy la segunda ronda de conversaciones entre el Gobierno Nacional y los promotores del paro. Las posiciones del Gobierno Nacional y de los miembros del Comité del Paro parecen inflexibles, tanto que el presidente de la CUT dijo que hoy hubo retraso. Mientras el gobierno quiere conversar para conciliar, los promotores del paro quieren negociar de una vez. Pero nosotros no podemos obligarlos a ellos. El gobierno no los puede obligar a ellos. Y por lo tanto, ellos nos manifestaron que hasta que el gobierno acepte que es una mesa de negociación sobre los 13 puntos, no debemos seguir adelante. El paro no para, continúan las movilizaciones, adicional a lo del 10, el lunes vamos a tener plantón en el sitio de negociación del salario mínimo y el día que se vaya a votar la reforma tributaria vamos a realizar una toma de Bogotá. El próximo miércoles a las 2 de la tarde volverá a reunirse frente a frente delegación del gobierno y delegación del Comité de Paro Nacional. Un informe de Naciones Unidas reveló que en Colombia hay 52.000 hectáreas afectadas por la explotación ilegal de oro. El mercurio usado en esta actividad es letal para la población. El estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito evidenció que el 57% de la extracción de oro en aluvión es ilegal. Donde hay oro, hay igualmente hoja de coca y cultivos ilícitos. Y claramente eso es en las manos de los grupos criminales que aprovechan todas esas oportunidades para hacer más dinero. Toda esta actividad ilegal sigue usando mercurio con graves consecuencias para la población. Y este mercurio se queda en el agua, se queda en la tierra. Va a tener un impacto y sabemos todos que el mercurio es un producto letal. La ONU le pide al gobierno acelerar los programas de formalización de los pequeños mineros. Para ellos es sobrevivencia, pero por los que están por atrás hablamos de millones y millones de dólares. Los departamentos más afectados son Antioquia con el 40% y Chocó con el 38% de las hectáreas. Empresas que explotan esmeraldas en Colombia revelaron que el país superó los 2 millones de quilates exportados de esta piedra preciosa. Los principales compradores son los países asiáticos. Durante una audiencia pública en el Congreso donde se analizó el proyecto que busca elevar a la esmeralda como patrimonio nacional, las empresas del sector dieron a conocer los buenos resultados en materia de exportación, que alcanzan los 2 millones de quilates. Nosotros estamos exportando más o menos 2 millones de quilates en total y estamos exportando 144 millones de dólares en promedio de los últimos 5 años. Esta gema se posiciona como una de las más apetecidas por celebridades y magnates en los países más ricos. El personaje que fue más que lució pues las esmeraldas colombianas con más orgullo, Angelina Jolie, porque no podemos olvidar esas hermosas lágrimas que su esposo le regaló. La esmeralda colombiana es la de mayor calidad en el mundo. Somos el 4º país productor, pero el primero en calidad. Colombia busca un mejor arancel con China y así aumentar la exportación a esta potencia. El presidente Iván Duque anunció que desde mañana la vía Bogotá-Villavicencio será abierta las 24 horas del día.
Desde Cartagena, el presidente Iván Duque anunció que a partir de mañana se abrirá en su totalidad la vía al llano las 24 horas del día. Creo que esta es una muy buena noticia para todo el departamento del Meta, para los llanos, también para los departamentos aledaños a la carretera. A partir de mañana vamos a abrir la vía al llano las 24 horas del día. Hemos dispuesto también de mecanismos de iluminación en la noche para dar garantías de seguridad. El mandatario enfatizó que la vía estará permanentemente monitoreada a través de todos los equipos. Seguiremos monitoreando de manera detallada cómo se van comportando la montaña frente a las distintas circunstancias, si hay lluvia, si no hay lluvia. El presidente Duque participó del evento Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. El nuevo puente Pumarejo pasó hoy la última prueba de resistencia hecha por sus constructores. En 380 metros de los 2.2 kilómetros que tiene el nuevo puente se hizo esta prueba. 32 volquetas cargadas cada una con 29 toneladas de peso fueron instaladas a lo largo de la estructura. La inversión en esta obra fue de 800.000 millones de pesos. Indígenas del Cauca realizan bloqueos en la vía panamericana para exigir al gobierno nacional mayor inversión social. Con cierres temporales en la vía panamericana en los sectores del Rosal, El Pital y La Agustina, en el norte del Cauca, comunidades indígenas piden respuestas del gobierno al pliego de peticiones elevado por el Comité Nacional de Paro. De no existir avance en las negociaciones, el taponamiento continuaría. Estos bloqueos serán intermitentes en el desarrollo de la atención que haga el gobierno al Comité de Paro a nivel nacional. Según líderes ancestrales, las peticiones de los manifestantes son frente a reformas estructurales. Si hasta el próximo 7 de diciembre no hay avances, 30.000 comuneros llegarían a la ciudad de Bogotá, otros a Cali y reforzarían bloqueos en La Agustina. La Corte Constitucional determinó extender la vigencia de la Ley de Víctimas del Conflicto Armado que vencía en junio de 2021. Para el Alto Tribunal, esta ley es muy importante porque protege a las víctimas del conflicto armado y establece los criterios para su reparación integral. La Corte le hizo un llamado al Congreso de la República para que antes de la expiración de la ley tramite su prórroga y adopte las decisiones que corresponda. Sin embargo, advirtió que si para el 10 de junio de 2021 el Congreso no ha legislado sobre el tema, quedará automáticamente extendida la vigencia de la ley hasta el 7 de agosto de 2030. Por otra parte, la Corte decidió no estudiar la demanda que pretendía que uno solo de los cónyuges pudiera solicitar el divorcio de manera unilateral. Con esta decisión, las parejas que se quieran divorciar tienen que hacerlo de común acuerdo. Ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fueron presentados los 3 aspirantes a Fiscal General de la Nación: Clara María González, Francisco Barbosa y Camilo Gómez. Los candidatos expusieron su experiencia y proyectos para mejorar el desempeño de la institución y luego respondieron 6 preguntas de los magistrados de la Corte. Francisco Barbosa aseguró que se debe luchar contra la corrupción para que casos como el de Odebrecht no queden impunes. Que quiero ser un fiscal de la gente, quiero ser un fiscal que le da la posibilidad no solamente a la justicia, no solamente al país, sino también a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Penal de esta Corte, la tranquilidad de que con mi nombre habrá moderación, habrá tranquilidad, pero habrá firmeza en las decisiones que se tengan que tomar. El segundo en hablar fue Camilo Gómez, quien aseguró que apoyará la labor de la Justicia Especial para la Paz. La única manera para que funcione correctamente la implementación de la paz es que hay una colaboración armónica, que dejemos atrás discusiones. Ya la JEP hoy existe, ustedes saben, porque es público, que no estuve de acuerdo con la creación de la JEP, pero hoy eso es lo que nos manda la Constitución y eso es lo que debemos proteger. Finalmente, Clara María González propuso crear una unidad especial que se encargue de investigar los abusos contra mujeres. Los delitos que afectan a las mujeres, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, entre otros delitos, para lo cual propondré la creación de un grupo de abordaje de violencia de género y diversidad sexual. El próximo miércoles fue citada una sala extraordinaria para la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Una mujer fue víctima de un brutal ataque en el norte de Bogotá. Delincuentes en moto la arrastraron por robarle el bolso.
La mujer caminaba desprevenidamente por la calle 125 cuando fue atacada brutalmente por 2 delincuentes en moto. El hombre agarra el bolso y la arrastra violentamente varios metros. Siempre la arrastré, fue durísimo y por el aire y luego la caída. La mujer se aferró a la cartera con tanta fuerza que frustró las intenciones del delincuente. No obstante, el ataque le produjo varias heridas. Pues me incapacitaron 3 días, médicamente 3 días y el brazo. El hombro se dislocó. El alcalde Enrique Peñalosa se refirió al hecho. Estamos haciendo las investigaciones y no tenemos intención, ojalá que no sea necesario, imponer otra vez restricción al parrillero. En este sector de la ciudad se han registrado este año 10.278 casos de hurto, 13% más que en el mismo periodo del año anterior. En noviembre, el costo de vida registró un leve descenso, según el DANE. En el mes de noviembre la inflación se ubicó en 0,10%, cifra inferior a la reportada en 2018 cuando se ubicó en 0,12%. En alimentos hubo una corrección muy importante y alimentos causó 7 puntos negativos de inflación. En lo corrido del año, la inflación se ubicó en 3,54% y en los últimos 12 meses alcanza el 3,84%. ¿Qué significa eso? Que tuvimos una pequeña corrección. A octubre teníamos la inflación en 3,86, a noviembre está en 3,84. Bebidas alcohólicas, recreación, restaurantes, alojamiento, agua y electricidad fueron los sectores con más peso. Tenemos un efecto dólar, tenemos un efecto de la implementación de la sobretasa de 4 pesos con su retroactivo también de 4 pesos por kilovatio. Santa Marta fue la ciudad con mayor inflación, mientras que Tunja se ubicó en terreno negativo. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, comprometió recursos para la renovación de 90.000 hectáreas de café en 2020. En el segundo día del Congreso Cafetero, el gobierno se comprometió a garantizar los recursos necesarios, que este año sumaron 50.000 millones de pesos para la renovación de 90.000 hectáreas de café en 2020. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el parque cafetero, que tiene alrededor de 900.000 hectáreas de café, requiere su renovación anual para mantener la producción, que hoy alcanza los 14.3 millones de sacos. También recomienda a los productores aprovechar los actuales precios. Y de esa manera mantener una caficultura joven, tecnificada y sobre todo productiva y a menores costos de producción. El sector también aumentó el seguro agropecuario, que ya cobija 7.800 hectáreas por un valor de 3.800 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,16% a 1.614 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 4,60% a 1.820 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó, con una pérdida de 3,38% a 7.710 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.459 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.260 pesos y la venden en 3.300 pesos. Un euro cuesta 3.841 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 24 centavos. El azúcar se transó en 13,05 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 36 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 27 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.280 pesos. La Corte Penal Internacional presentó el informe anual sobre la situación de Colombia, en el que destaca los avances en los procesos para enjuiciar crímenes de lesa humanidad. Los avances en las investigaciones y juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad por las autoridades colombianas fueron aplaudidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su examen preliminar sobre la situación del país. Y aunque la CPI resaltó avances de las autoridades colombianas en atención a temas de justicia y violaciones de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, el desplazamiento forzado, la violencia sexual y la expansión de grupos criminales siguen siendo los puntos que más preocupan al organismo internacional. De hecho, la Corte advirtió que tendrá bajo la lupa los procedimientos individuales que surjan de los macrocasos relativos a la Jurisdicción Especial para la Paz y la Justicia Transicional, para garantizar la genuidad de los procesos y sanciones penales efectivas. La CPI también expresó su completo apoyo a los esfuerzos para asegurar justicia a las víctimas del conflicto armado.
Francia enfrentó una nueva huelga nacional en rechazo a la reforma a las pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron. En disturbios terminó la huelga general convocada en Francia por varios sindicatos de trabajadores que marcharon para exigirle al presidente Emmanuel Macron desista del proyecto de ley que reforma las pensiones. La policía intentó dispersar a los manifestantes que pedían a una sola voz la dimisión de Macron. Los más afectados serían los transportadores, pues esta nueva reforma les anularía o rebajaría algunas ventajas y prestaciones sociales que les permiten, por ejemplo, una jubilación antes de los 62 años estipulados. Por eso, cientos de personas acudieron a las calles de París para expresar su inconformismo con la reforma que se considera una amenaza para el estilo de vida francés. Los servicios de transportes ferroviarios y aéreos se vieron interrumpidos, pues los sindicatos de transportadores anularon la mayoría de las rutas. Al menos 58 migrantes murieron tras el naufragio de un barco en Mauritania, al norte de África. Otros 74 ocupantes de la misma embarcación lograron salir con vida tras nadar hasta la costa del país africano. Los inmigrantes clandestinos trataban de llegar a España. El tradicional árbol de Navidad y el gigantesco pesebre de madera marcaron el inicio de las fiestas decembrinas en el Vaticano. En la Plaza San Pedro, las luces del abeto rojo de 26 metros de altura y de las 25 estatuas del pesebre fueron encendidas y así permanecerán hasta el próximo 12 de enero. Nuestros secretos de hoy. 1. Bomba jurídica. Por fin se supo hoy qué es lo que divide a la Corte Suprema de Justicia y quiénes son los promotores de cada grupo. La historia es esta. Todo comienza en la Sala Penal. Se fueron los magistrados Fernando Castro, José Luis Barceló y Luis Guillermo Salazar. Las 3 vacantes no han podido ser llenadas porque hay un candidato a ser magistrado que una parte de la Corte rechaza. Se llama Fabio Ospitia. Tiene 68 años y está a solo 2 años de su edad de retiro. Él es muy cercano al ausente magistrado Leonidas Bustos, quien aparentemente iba a ser investigado y decidió irse a vivir a Canadá, donde hoy reside. Ospitia fue su magistrado auxiliar. Y es el nombre de Ospitia el que origina tanta resistencia, porque muchos magistrados lo consideran miembro del tristemente célebre Cartel de la Toga, del cual también formaba parte, al parecer, el exmagistrado Bustos. El magistrado de la Sala Penal, Luis Antonio Hernández, es el gran defensor de Ospitia. Pero detrás del magistrado Hernández actúa un muy influyente personaje, el exmagistrado José Luis Barceló. De Barceló se dice que aún tiene gran ascendencia sobre la Corte, a pesar de que se retiró hace unos meses. Y Barceló no la oculta. El nombre de Ospitia como candidato a magistrado no lo aceptan los magistrados de la Sala Penal Eugenio Fernández Carlier ni José Francisco Acuña. Estos 2 últimos no tienen candidato, pero sí tienen claro que no aceptan a Ospitia como nuevo magistrado. Su promotor, el magistrado Hernández, ha intentado en 3 ocasiones que la Sala Plena elija a Ospitia, pero la Sala lo ha negado. En las votaciones no ha alcanzado más de 12 votos y se requieren 16. Esa pelea entre los 4 de Hernández en favor de Ospitia y los otros 2 miembros en contra de Ospitia es la división actual. 2. La guerra interna en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está abiertamente declarada. Un grupo lo encabeza, como acabamos de decir, el magistrado Luis Antonio Hernández. Y de ese grupo forman parte 4 de los 6 miembros que actualmente tiene la sala. Los 4 son: 1. El mismo Hernández. 2. Jaime Moreno. 3. Eider Patiño. Y 4. Patricia Salazar. Los magistrados José Francisco Acuña y Eugenio Fernández, que completan la sala, se oponen radicalmente a la propuesta de Hernández de nombrar como magistrado titular de la Corte a Fabio Ospitia, actual magistrado auxiliar. El magistrado Eugenio Fernández es uno de los más radicales opositores a la candidatura de Ospitia. Incluso
ha dicho privadamente que si Ospitia llegara a ser elegido como magistrado de la Corte Suprema, él presentaría renuncia a su cargo. Así de grave y así de radical es la pelea que divide a la Corte Suprema de Justicia. 3. A la pelea que divide a la Sala Penal de la Corte Suprema se suma la que soporta también la Sala Civil de la misma Corte. En la Sala Civil la crisis es la siguiente. Hay dos grupos, uno encabezado por el magistrado Ariel Salazar, quien es firme e irreversible opositor a la candidatura de Fabio Ospitia como magistrado. Podría decirse incluso que aun cuando Salazar pertenece a la Sala Civil, es el adalid de la oposición a Ospitia, que es magistrado auxiliar de la Sala Penal. El problema de la Sala Civil es casi más grave que el de la Sala Penal. ¿Por qué? Porque en esta Sala Civil aparece la exmagistrada de esa sala, Margarita Cabello Blanco, actual ministra de Justicia, y de quien aseguran que interviene activamente en la elección de magistrados y que su ficha dentro de la Sala Civil es el magistrado Haroldo Quirós. La ministra y Quirós quieren que el reemplazado de la ministra en la Sala Civil de la Corte sea Antonio Emiro Tomás. En la Sala Civil, los actuales magistrados Ariel Salazar, Luis Alonso Rico y Álvaro García, actual presidente de la Corte, no han tomado partido. El asunto que inquieta a la Sala Civil es la presión de la ministra para que Tomás sea elegido. Tomás fue precisamente magistrado auxiliar de la ministra cuando ella se desempeñaba como magistrada de la Sala Civil. Primera ñapa. Si en la Sala Penal diluvia y en la Civil no escampa, en la laboral los vientos son huracanados. De la Sala Laboral se fueron por periodo vencido los magistrados Jorge Mauricio Burgos, Luis Gabriel Miranda y Rigoberto Echeverri. La pelea aquí es entre Jorge Luis Quirós y Gerardo Botero. Tanto Quirós como Botero son actuales magistrados de la Sala Laboral. Esta Sala Laboral escogió dos nombres para llevarlos a la Sala Plena como candidatos a magistrados de la Corte Suprema. Escogieron a Matilde Trejos y a Omar Mejía Amador, actual presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. Y en este caso hay algo para aterrarse. Después de escogidos, los abandonaron. En la Sala Laboral votan por todos, menos por ellos. Es decir, entre ellos mismos se bloquearon. Ni contigo, ni sin ti. Segunda ñapa. En el próximo mes de marzo se retira de la Corte otro magistrado por periodo cumplido. Se va el magistrado de la Sala Civil, Ariel Salazar. Y lo gravísimo de su retiro es que sin él, la Corte pierde su quórum mínimo para decidir. La Corte está integrada por 23 magistrados. Hoy faltan 7 magistrados, es decir, solo hay 16 magistrados. Y esa cifra, 16 votos, es la mayoría de 2/3 partes que exige toda elección de la Corte. Al retirarse el magistrado Salazar, la Corte quedará con solo 15 y no podrá decidir más. A esa gravísima situación están condenados el país y las Cortes mismas si no logran elegir. Y como vieron, el asunto no está nada fácil. Y mi ñapa. Dos personajes están determinando la crisis actual de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, son varios. Uno, el aspirante Fabio Ospitia, que quiere ser magistrado y despierta radical oposición. Y el magistrado Hernández, de la Sala Penal, que quiere imponer a Ospitia. Y los enfrenta el magistrado Ariel Salazar, que de ninguna manera acepta a Ospitia como magistrado. Pero realmente dos personajes intervienen como factores decisivos. Primero, la ministra Margarita Cabello Blanco, que tiene sus candidatos. Y segundo, José Luis Barceló, expresidente de la Corte, que desde fuera mueve sus hilos. Hay que advertir, no son ni malos ni buenos hilos, son sus hilos
Igual pasa con la ministra. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué va a ocurrir si el asunto no se soluciona con la elección de magistrados? Solo hay un precedente como solución. Cuando fueron asesinados los magistrados de la Corte Suprema en el ataque al Palacio de Justicia, el entonces presidente Betancur declaró estado de sitio y por medio de ese estado de excepción procedió a expedir decretos leyes para elegir a los miembros de la Corte. Esa será, en el caso actual, la única salida posible. No existe otra. Y sabemos que muchos magistrados quieren que eso sea así. La versión de lo que está pasando en las Cortes fue revelada por un magistrado de la Corte Suprema. Claro, con el ruego de la reserva de su nombre. Y lo hizo con la esperanza de que, conocida toda la verdad, la elección ahora sí pueda ser posible. Ojalá lo sea. Hasta mañana. Que descanse.